Marcela Ortega Domingo. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un placer que me haya invitado el doctor Páez, ¿no? Es un privilegio. Ya lo hemos visto que llevamos 3 talleres y siempre él tiene la luz del conocimiento. Entonces, pues para mí va a ser una importante reflexión de este tema. Y considero que precisamente los principios y ética para la transformación de la cuarta T a la que yo pertenezco, soy militante de Morena, estoy en el Instituto de Formación Política, pero coincido en que Morena tiene muchos defectos y muchas situaciones que no nos gustan, sobre todo a la generación de la tercera edad que hemos estado en la lucha, no nada más en Morena, sino en los movimientos sociales de hace 3, 4 décadas. Entonces, para mí es bien importante poder intercambiar conocimientos en un intento de que fuera educación popular de Paulo Freire, donde nadie aprende solo, todos aprendemos de todo. Sin embargo, hemos organizado estas 2 ponencias de tal manera que primero expongamos, pero yo los invito que con una pluma hagan preguntas, para que después en la mesa todos participen, y no nada más con preguntas, sino con sus propias reflexiones. Bueno, pues en esta ocasión me voy a permitir hablar un poco de la ética de un gran filósofo por la liberación, el maestro Enrique Dussel, que falleció exactamente hace un mes, el cual fue una gran pérdida para Morena, porque era un filósofo que criticaba a Morena y un filósofo que mis respetos por el conocimiento que transmitía, por tantas conferencias, cursos, lecturas que nos dio. Entonces, pues es un recordatorio a él, y les pediría para Enrique Dussel 1 minuto de aplausos. ¿Qué les parece? En su honor. Muchas gracias. Y sería muy importante pues que lo recordemos leyendo, porque quien escribe, quien habla, nunca muere, ¿no? Y así es el legado que nos da en relación al tema que vamos a ver el día de hoy. Adelante. Pues yo quisiera ver que la ética pues surge según pues nuestra formación de la clásica Grecia, pero Dussel, que era un crítico hasta de la Grecia clásica, dice que no, que la ética, así como la moral, surge de los pueblos que han emanado de Oriente, y que no necesariamente está de acuerdo que todo venga del eurocentrismo, que le llaman. Entonces él considera y hizo un análisis, inclusive estuvo en Palestina, donde fue obrero, donde construyó casas, donde él demuestra que no nada más los libros te dan las ideas de la ética y la moral, sino para poder tener un concepto claro de todo lo que es la filosofía liberal, hay que trabajar con las manos y con los pies, ¿no? Entonces, para ahí, pues es muy importante, porque precisamente la filosofía liberal habla de la praxis. ¿Y qué es la praxis? Es precisamente la reflexión teórica llevada a la práctica, y de la práctica transforma la teoría. Y esa es la verdadera transformación que debería de tener la cuarta T, y por eso ha hecho sus comités de defensa de la transformación. Y tenemos como fundamento precisamente también a Paulo Freire. Pero bueno, del dicho al hecho trecho. Entonces, pues yo los invito a que retomemos esta gran idea, que sin teoría no hay práctica, y sin práctica revolucionaria no hay teoría. Y esto es uno de los legados que nos da no solamente Dussel, sino Paulo Freire. Y precisamente podríamos retomar que la ética viene buscando el bien para una vida digna del ser humano, vivir en armonía. Y podemos ver que su origen etimológico, como lo conocemos, es que la ética para los griegos es buscar el bien, y le llaman moral los romanos, que también buscan el bien. La diferencia es que tienen principios diferentes, que es lo que va a proponer
Dussel y que lo veamos. Una de las cosas muy importantes es que estas decisiones de ética tienen una utilidad que por primera vez la debemos de llevar a la práctica, porque ustedes recuerdan, no sé, levante la mano, ¿quién tuvo civismo en la secundaria? ¿Sí? Tuvimos civismo, pero ¿qué nos decían? Era la clase más aburrida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no la podíamos aplicar en la realidad. Y algo diferente de Dussel es que la ética es practicable. ¿Por qué? Porque necesitamos llevarla a cabo en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro partido, y de ahí viene la crítica de Dussel, que pues hablamos de ética, pero no lo llevamos al partido, la democracia. Y entonces es importante ver qué es lo que se plantea de ética para poder empezar a tener un cambio personal y poderlo transmitir en nuestra praxis, en nuestra identidad territorial, en nuestro municipio y en nuestro partido. Adelante. Y bueno, recordamos esta frase que la seleccioné porque se me hizo muy importante. Dice: la ética no es más que el intento racional de cómo vivir o racional de averiguar cómo vivir mejor. Y uno de los planteamientos de los principios, el principio universal, y que lo vamos a profundizar, es el principio de la vida y la justicia. Es el primer principio. Y hay que retomar que Dussel no está de acuerdo en la axiología tradicional que nos han dado en civismo, que nos han dado en la primaria, en todos lados, porque él plantea que los valores van encimita, que todos tienen valores, hasta los panistas, hasta las Xochitl, todos tienen valores, pero la diferencia es los principios, ¿sí? Y esa es una gran diferencia que vamos a ver el día de hoy. Adelante. Y bueno, antes de retomar este contexto que les he marcado de lo que son los valores, que es el principio y qué es lo que propone Dussel y por qué está en contra del eurocentrismo, quisiera recordar qué es la cuarta T. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué significa la cuarta T? Pregunta abierta. Quien quiera contestarlo puede levantar la mano. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Antonio, qué bien. ¿Qué es para ti la cuarta T, compañero? La cuarta transformación. ¿La cuarta transformación de qué? La cuarta transformación de hacer un mejor país. Muy bien, un aplauso para el compañero. ¿Algo más que quisieran decir de la cuarta T? ¿Qué es para ustedes la cuarta T? Sí, se vale, pero si alguien más quiere participar, mejor. No, un hombre y una mujer. Bueno, pues se llama cuarta transformación y es la cuarta transformación porque precede a tres transformaciones anteriores, que lo repite mucho el presidente. La primera, la independencia; la segunda, la tercera, la revolución; la segunda, pues con Juárez, la ley de reforma. Y en 2018, pues él triunfa avasalladoramente. Ya no podían decirle que no le pudieron hacer fraude, gracias a pues que se apoyó en ciertos priistas que no nos parecía a nosotros, pero creo que él sabía lo que hacía, ¿no? Entonces él la denominó la cuarta transformación y es en la que estamos todavía por llegar a consolidarla. Por eso estamos aquí, por eso estamos reuniéndonos en estos seminarios, para poder pues llegar a que siga transformándose el país, que la cuarta transformación llegue hasta el segundo nivel o el tercero, que continúe. Muy bien, pues la compañera Francis es una luchadora por esa cuarta T. Y es muy importante estos bases porque en ocasiones no sabemos que el pueblo mexicano es el que ha creado las luchas sociales y no nada más los héroes, ¿no? En la primera transformación, ¿cuántos muertos hubo en la independencia? Mujeres, hombres, niños que dieron su sangre por dos principios. ¿Recuerdan cuál es? Soberanía y ¿qué más? A ver, díganme. No sé, libertad. ¿Qué más? Religión. Religión. Fuera la esclavitud. Y rebasaron precisamente al propio Hidalgo
porque ellos querían sus propios derechos, ¿no? Y les costó, y fue una revolución de la primera generación llena de sangre. En la segunda gran transformación, que fue los principios de quién, a ver qué se buscaba con la revolución liberal, la reforma de qué se quería reformar. Por un Estado laico. Un Estado laico, separar la iglesia, separar precisamente los bienes eclesiásticos del bien civil y sobre todo los derechos de la ciudadanía para poder tener un panteón, para poder tener registro civil, porque los indígenas no tenían derecho a ser enterrados en la iglesia, los tiraban como perros, ¿no? Entonces todo esto fue una de las bases de la reforma, y la reforma sentó las bases precisamente de las libertades civiles. Pero pues costó sangre, se tuvo que sacar a Maximiliano y Carlota de las invasiones que querían hacer. Hubo la derecha, como siempre, ¿verdad?, que combatió a Juárez, y Juárez tuvo que recorrer todo el país. Y si nos vamos a Chihuahua, ahí estuvo Juárez. Si nos vamos a ¿dónde más? A California, estuvo Juárez recorriendo la defensa de una república laica y las leyes de reforma que todavía nos están impactando en la vida, ¿no? Sin ellas no hubiéramos podido tener muchos derechos, por ejemplo, el derecho a casarse sin estar en una religión, o el derecho a tener un panteón, o lo de Melchor Ocampo, ¿verdad?, que no nos gusta porque es muy machista, ¿no? El derecho a casarse y de servir al hombre, que ya se ha cambiado en Baja California. Entonces, la tercera, pero también costó muchísima sangre. Y se instaló la República. Se instaló la República y hubo muertos de hombres, mujeres que dieron su vida para un cambio. ¿Y se logró ese cambio? No del todo. ¿Por qué? Porque eso fue generando mayor filtración de Estados Unidos, mayor capitales extranjeros que no nos dejaron tener nuestro propio desarrollo como pueblo. Y entonces se viene la tercera fuerte transformación, que es ¿cuál? La Revolución Mexicana. Más de 1 millón de mexicanos dieron su sangre, las Adelitas, que siempre estamos tratando de que nos tomen en cuenta las mujeres y que se nos olvida. ¿Quiénes fueron las que sobresalieron en la revolución? A ver quién sabe de los hombres. ¿Qué mujer? Aparte de Zapata Villa, ¿qué mujer? Los hermanos, pero mujeres. La mamá y la hermana. ¿Quién más de mujer? ¿Cuál? Adelita. Las Adelitas, pero un nombre concreto. Valentina. Pocas mujeres sobresalen, pero dieron su vida. Está, por ejemplo, Carmen Cerdán. ¿Sí? Carmen Cerdán, Bocanegra, ¿sí? Y tenemos varias mujeres que dieron la vida. José Ortiz de Domínguez, que fue de la independencia, ¿no? Sí. Bueno, entonces ellos dieron su vida, dieron su sangre, pero no tuvieron los derechos para votar hasta 1954, 53. Y entonces, ¿quién lo logró? ¿Alguien la recuerda? ¿Qué mujer? A ver, la hermana de Carrillo Puerto, que acaban de nombrarle hacia el aeropuerto de Cancún, ¿verdad? De Tulum. Entonces sí tenemos muchas mujeres, y sin embargo la mujer no ha sido tomada en cuenta. El gobierno neoliberal nos aplastó en derechos, menores sueldos, no tenemos derecho a tener un seguro si nos dedicamos a la vida familiar. La mujer no tenía guarderías en las maquiladoras, entonces estaba aplastado sus derechos. Y entonces pues hubo muchos cambios, aunque llegó un general muy importante que hizo cambios importantes. A ver quién es, el de 1936, ¿quién se acuerda? Lázaro Cárdenas, que aquí en Baja California hizo la expropiación de las tierras ejidales, dio escuelas para los campesinos,
Politécnico, hizo modificaciones muy importantes, pero se vino abajo. Y entonces seguimos viviendo a partir de los 40 una serie de atropellos, no nada más a los derechos, sino también a los principios de soberanía, de libertad, de tierra y libertad, hasta que después de varios intentos tenemos a nuestro presidente de la República. Y pues tuvimos el máximo triunfo en el 2018. Donde por hartazgo las mexicanas y los mexicanos salimos a votar. Y fue, como dijo ayer el Fisgón, estuvimos en una reunión, que demostró la cuarta transformación y el gobierno de López Obrador que se podía ganar a través de las urnas, con un principio elemental que es a lo que quería llegar, el principio de la vida. Abrazos, no balazos, que nadie lo quiere comprender, pero él es un humanista que se basa en una ética basada en la vida, en la justicia, en la democracia participativa y en llegar a los pobres, a la realidad. Estos son los principios que no los inventó López Obrador, que los llevó a través del análisis cuando le pidió precisamente a nuestro referente que estamos haciendo, Dussel, que analizara la cartilla política de Alfonso Reyes. Entonces le pidió que viera qué tan actualizada estaba. Y entonces, revisándola, tiene cosas muy buenas. Una de las cosas es que identifica que en todos los pueblos, incluyendo América, incluyendo México, la ética busca el bienestar, busca la vida, y todo lo contrario es quien busca la muerte en el empobrecimiento, como lo hizo el neoliberalismo. Podemos pasar. Y bueno, pues los retos de la 4T para poder tener un gobierno sin balazos, un gobierno que busca la democracia, son esto precisamente: tratar de tener una consolidación de un nuevo estilo de la democracia, la participativa, que todos lo hemos vivido. No sé si ustedes han participado en las encuestas, por ejemplo, una cosa muy importante que fue la consulta para el proyecto de nación. Levante la mano quién estuvo en la consulta. Muy bien, esa consulta fue muy importante porque nos preguntaban ¿qué opinas como ciudadano de la educación? Y dábamos nuestra opinión, del campo, de la reforma laboral. Entonces, pues sí se ha llevado a cabo como un instrumento la democracia participativa. Y tenemos también otro reto, la justicia. Pero ahí se enfrenta a algo que estamos viviendo, al poder ¿qué? Judicial. ¿Nos ha dejado participar en todas las reformas del Poder Judicial? Nos está obstaculizando. Y entonces, mientras no se cambie la Constitución de las limitaciones que debe de tener el Poder Judicial y no se haga democrático, que el pueblo vote como vota por los diputados, senadores, no van a poder cambiar la 4T. Son retos muy fuertes y además una justicia social. Por ejemplo, ¿cuánta gente se queja de que no tiene juicio? Y ahí está, sin proceder a ver si fue culpable o no, y nada más les está dando la salida a la gente que le interesa, como Rosario Robles, como desconfiscar las propiedades de Luna y demás, ¿no? Este Gordillo que ya salió y todo. Entonces es un verdadero obstáculo de la 4T que lo limita en llevar la transformación. Y también, por ejemplo, una de las cosas que le preocupa como reto, ¿y por qué estamos viendo cosas mundanas? Porque la ética no nada más es espiritual, la ética también es corporal. Y aquí vemos la importancia que le da la 4T a lo consumista. Es decir, tenemos que cambiar nuestros hábitos consumistas. Las escuelas ya no deben vender chatarra. Debemos de haber un cambio radical en nosotros de cómo nutrirnos,
esto es uno de los retos más fuertes, la soberanía alimentaria, el crear proyectos donde la gente aprenda a cultivar su propio alimento, aprenda a comer, sin llegar a ser vegetariana como Francia, o a lo mejor sí, a lo mejor sí. Cultura, esto es bien importante, es otro reto de la cuarta T. ¿Qué es la cultura? ¿Alguien me puede ayudar a decir qué es la cultura? Cómo vivimos, nuestras normas, nuestras actividades, nuestros festejos en vida, en muerte, Tradición. nuestros recuerdos. Sí, aquí tenemos la participación que me da mucho gusto de hoy, que es para ti cultura. Tengo exactamente 2 participaciones. Primero, la cultura, porque es de lo que está hablando usted. La cultura para mí pues es cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, así como por ejemplo, tenemos que hacer los trabajos de cierta forma porque así es nuestra cultura. También es tradición, como por ejemplo Navidad, el Día de Muertos y todas esas tradiciones. Las que más resaltan en este país son las mexicanas. Y también traigo una segunda participación. Exactamente es lo que hablo ahorita, justicia. Realmente la justicia siempre no es como que hagan juicios. A veces se saltan uno que otro juicio. ¿Por qué? Porque nada más es a quien les interesa, a quien les sirve. ¿Por qué? Porque al país no le importa. O sea, realmente no importa quién lo esté gobernando, sino que importan los soportes y también quién guía al presidente, y hay algo más importante que todo eso todavía, la población. O sea, yo si fuera presidente, aunque tuviera los peores soportes del mundo, que me estuvieran diciendo, ay, ya mata a todos los criminales así. No, yo prefiero mantener a mi población sana y mejor. Y segundo, son vidas que vives una vez y no las recuperas. Y tampoco sabes exactamente qué hay después de la muerte. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Aprender por aquí hay otra mano levantada. Compañera. ¿Qué es cultura? Para ubicarnos en el tema. Pues sobre la cultura, era muy importante mencionar eso de tener conocimiento de la historia. Una cosa también es tener educación, que no sean vulgares, que sepan comportarse en sociedad. Eso es cultura, pero también saber sus antepasados, de dónde venían, todo eso, y conocimiento. Eso es todo la cultura. En una respuesta general y vaga sería todo lo que el hombre ha legado a la naturaleza. Y cada lugar tiene una naturaleza diferente, cada lugar tiene una cultura diferente. ¿Y qué pasó en la conquista? Pues nos aplastaron, nos aculturizaron y nos impusieron las tradiciones de religión católica, nos impusieron las tradiciones que a los europeos les interesaba. Y entonces el reto de la 4T es rescatar que somos un pueblo policultural, que tenemos una lengua, que tenemos un arte, que tenemos una tradición, una educación, y no es justo que las escuelas impongan nada más el español. Hoy hay un rescate de las lenguas indígenas, es un reto. No es fácil porque los peores racistas somos los propios mexicanos contra nuestro pueblo, porque por años nos han impuesto una cultura europea, una cultura que no tenía nada que ver con nosotros, e inclusive una religión. Entonces esto es muy discutido y muy criticado a la 4T, al presidente. Por eso cada mañanera él está repitiendo todo esto, porque está tratando de utilizar una política pedagógica para el pueblo. Entonces vemos que la cultura es un reto muy importante, porque es un diálogo entre la diversidad. No es todo tan serio, un mexicano homogéneo,
No todos podemos ser iguales porque hay dialectos diferentes, climas diferentes, culturas diferentes. Y la otra, que es en lo que voy a profundizar, la ética, filosofía de lo que es la cuarta T. Muchos se han criticado de por qué López Obrador ha hecho los cambios tan lentos, hasta habla lento, ¿sí o no? Pero realmente es toda una fundamentación teórica, filosófica y ética la que tiene. Él no quiere más derramamientos como en la primera, segunda y tercera transformación. Él sabe que el pueblo ha sufrido opresión, ha dado su sangre, ha dado su vida, y el pueblo requiere un reconocimiento por parte del gobierno. Y ahí viene su principal principio. Primero, los pobres. Y esto es fundamental y eso es lo que lo mantiene en gran mayoría de aceptación, porque él sabe que los pobres necesitaban justicia social, y algo muy importante de la justicia social ha sido las becas del bienestar, el apoyo a la tercera edad, que donde quiera que vayamos es reconocido por ese apoyo económico que le ha dado al pueblo. ¿Qué es populismo? Probablemente, pero era una necesidad, ¿sí o no? Sí. ¿Quién de ustedes recibe su apoyo de bienestar? ¿Nadie? Muy es que son puros jóvenes, puros jóvenes. No queremos delatarnos que somos. La verdad, aunque tengamos una pensión baja, la beca del bienestar nos ayuda para comprar algunas chucherías o para seguir pagando los biles y demás. Pero si ustedes van a la población marginada, a la gente más pobre, para ellos es una fiesta recibir su beca de bienestar. Y no se diga el apoyo a los jóvenes. A ver, ¿quién recibe apoyo de beca para los jóvenes de prepa? ¿No? Sí, su nieto. Y muy criticable porque el joven recibe su dinero y lo primero que hizo, yo lo recuerdo bien, fue irse a comprar unos tenis a la compra. Pues es su derecho. Es parte de la educación tener los zapatos, tener los libros y tener lo necesario para educarse. Entonces esto ha sido uno de los retos más importantes en la filosofía de lo que es el bienestar. Darle bienestar a los niños, a los jóvenes, al campo y demás. Muy bien, entonces esto nos lo dice que es la humanidad filosófica. Estos retos que fundamentan precisamente la filosofía de la liberación, que todo el pueblo sea tomado en cuenta y que reciba los mínimos de bienestar. Ojalá que no fueran mínimos, que si no fuera un bienestar. Y entonces ahora sí ya entramos a lo que es la ética. La siguiente, por favor. Pues una de las cosas que ya explicamos fue que cada pueblo originario pues tiene sus propios valores, su propia filosofía, su propia cultura, pero que todos en común con los mexicanos buscamos siempre el bien, el bienestar. Y lo podemos dar de ejemplos en cualquier cultura. Por ejemplo, estaba viendo una boda en Michoacán donde el pueblo sale a entregar a la novia y esa novia dura 3 días. La boda, la fiesta, y buscan la celebridad porque es algo muy importante para ellos celebrar la boda porque están esperando un nuevo ser. Entonces, si analizamos cada pueblo originario en cada lugar de México, siempre están buscando la alegría, la vida, la fiesta, y nos criticaban por eso, porque somos muy derrochadores. Pero dentro del proyecto de bienestar es retomar esa alegría del pueblo, sus fiestas tradicionales, y qué importa que gasten mucho porque es una unidad, es un tequio, es una ayuda. Cuando se casa la novia no lo paga nada más el padre, sino el padrino, el padre de la novia, del novio. Les quise poner este ejemplo porque se me hizo así una boda llena de color, donde las madrinas hacen el mole o la carne, donde las madrinas entregan con un gusto a la novia de blanco y al novio.
Entonces, estas tradiciones son precisamente fundamentales en la propuesta, no solamente de Dussel, sino también de nuestra cuarta transformación. Y, por ejemplo, podríamos ver, a diferencia de los pueblos, de los gobiernos neoliberales, que para ellos lo indígena es simplemente un turismo que deja dinero, ¿sí o no? Promueven todo el turismo de Oaxaca, de la Guelaguetza, que ya se perdió lo original de la Guelaguetza por hacer un turismo. Cuesta entrar a ver la Guelaguetza 1,200 pesos, y el más barato. Sí le dejaron al pueblo entrar gratis. Es una diferencia enorme. López Obrador y la Cuarta T retoma las tradiciones como parte del desarrollo de valores y el desarrollo social y desarrollo económico. En cambio, los turistas lo aplastaban, le hacían que los que hacen artesanía lo vieran todo con dinero, lo vieran todo con signo de pesos. Y precisamente hablando del neoliberalismo, pues es una de las cosas fundamentales tenerla muy clara en esta fundamentación de lo que es la Cuarta T y de lo que es la ética. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Alguien me ayuda a contestarlo? ¿Qué es el neoliberalismo? Se habla mucho en la Cuarta T sobre el neoliberalismo. ¿Qué es? Sí, adelante, compañero. ¿Qué es para ti? Sí, profesora, no, en realidad no hay ninguna definición para el neoliberalismo, porque no es como una corriente económica o algo así. Si ustedes ven libros de economía, ahí Keynes habla sobre el uso del dinero del pueblo para reinyectarlo en la población para que crezca y todo eso, pero he visto que el neoliberalismo no hay ninguna definición, es nada más puro raterío. O sea, los neoliberales nada más quieren robarse todo el dinero del pueblo. Eso es neoliberalismo. Ustedes, cuando oigan eso, es ratería. Otra cosa, profesora, yo aprecio mucho a usted y lo he visto hablar mucho. Y para él se me hizo muy interesante que su definición de corrupción siempre decía era como una corrupción del alma. Porque la gente corrupta, para él, era gente que no quiere hacer, digamos, agarra un puesto público y en vez de hacer su trabajo, pues está ahí para robar. Eso es una corrupción del alma. Pero yo había oído, por ejemplo, de un africano que decía que la corrupción se necesitan dos gentes, porque siempre el funcionario público corrupto necesita hacer negocios con un empresario para robarse el dinero. Casi nunca ellos se lo roban así como peculado directo. Entonces están esas dos definiciones que me gustaron, la del africano, que dice que se necesitan dos personas, y la de Dussel, que es del alma, corrupción. El alma, así es, y estamos relacionados con que la ética no nada más lo importante es lo espiritual, sino también el objeto mismo, el cuerpo, pero al revés también, ¿verdad? Cuando hay una corrupción, pues es que tenemos corrompido el espíritu y no podemos poder pensar bien objetivamente. Bueno, pues el neoliberalismo es una propuesta que se ha dado para denominar a esa etapa donde los tecnócratas se hicieron de una política que ha afectado mucho a Latinoamérica, que es la ampliación de los capitales, la apertura de los capitales para eliminar todos los derechos que tenía el pueblo mexicano. Por ejemplo, desgraciaron el sindicalismo, desgraciaron precisamente los ejidos, la Comisión Federal, y estaban a punto de entregar el petróleo. ¿A causa de qué? Pues de que nuestros expresidentes se fueron a estudiar a Harvard y les crearon un pensamiento de valores del dinero. Decían, no necesitamos hacer una revolución en México, mandan los presidentes a formarse a las universidades de Estados Unidos y así va a ser una revolución calmada, y así fue. Desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, vimos cómo se estuvo resquebrajando el país, entregándolo
a la propiedad privada y a la propiedad internacional. Y podríamos profundizar que el neoliberalismo, es cierto, nos corrompió el alma, nos corrompió la posibilidad de ser libres, de ser felices. A las mujeres nos hicieron objeto de consumismo. De hecho, crearon su propio feminismo, que era precisamente el desarrollo empresarial de la mujer. Empodérate, decía la Marta Sahagún, la empoderación de la mujer, que era precisamente una falsedad del feminismo. Y entonces el neoliberalismo hizo más mal que bien. Por eso dice Dussel que le apostó a la muerte, a la injusticia, al empobrecimiento del pueblo. ¿Quieres agregar? No, pues es necropia, no firma la vida. Sí, creo que es pertinente tocar cosas fundamentales del neoliberalismo, que es lo que tenemos ahorita presente. No se ha acabado el neoliberalismo, o sea, está presente en todos nosotros, en nuestro ADN. ¿Cómo? Está presente porque nos llevó a inocularnos una ideología de la competitividad, del éxito, del individualismo exacerbado, que con ello está asegurándose la atomización de la sociedad y nos está dificultando enormemente a todos los luchadores sociales de que logremos la conformación de organizaciones. O sea, eso es, vean ustedes, es dificilísimo consolidar una organización, porque todo el mundo está ensimismado. En las universidades se imparte una ideología, no se imparte ciencia. A eso nos han llevado. Y es terrible, es digno de estudiarse todos los estragos del neoliberalismo para poderlos estar en posición de combatir. Si no, estamos fritos, Esa es mi observación. Bueno, nos llama la atención la compañera Silvia que por favor apunten sus intervenciones, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya me estoy robando el tiempo del compañero Páez. Entonces, después de esta gran definición que nos hace el compañero Ángel, que todavía no se ha eliminado, el neoliberalismo está en nuestra mente, en nuestra ADN, en nuestras relaciones sociales, políticas, económicas. Entonces la pregunta, y anótenla por favor, ¿cómo cambiar ese chip mental? ¿Cómo modificar ese cambio verdadero que nos propone la Cuarta T para que precisamente se pueda lograr por lo que luchamos, nuestro proyecto de nación? También es muy importante buscar qué principios son los fundamentales para romper el neoliberalismo. La siguiente. Capitalismo, rápido, capitalismo es despiadado. Llanero. Ese es el neoliberalismo. No te conocía, por eso. Que el capitalismo es despiadado. Ese es el neoliberalismo. Las compañeras me Lo que pasa es que ya me dijeron que ya no es la palabra. Discúlpenme, pero tienen reglas y me las estaba violando. Muy bien. Sí, adelante. Miren, compañeros, por cuestiones de tiempo y de prioridades, hemos en el programa decía que iba a ser la exposición la compañera y luego el compañero, y luego viene una ronda de preguntas. Se van a juntar las preguntas que le quieran hacer a Maricela y a Raúl para anotarlas. Se va a venir una ronda de preguntas, porque la idea es, al finalizar, recuerden que en la segunda parte vamos a el diseño de un manifiesto, o sea, nuestra propuesta común. Entonces el tiempo nos va a comer, por eso mismo. Gracias. Muy bien, pues precisamente el surgimiento de la nueva cartilla que propuso López Obrador, y que precisamente dice hay que convocar a los filósofos para que retomen las ideas de Alfonso Reyes, y una de las cosas que a la convocatoria respondió Dussel es que no podía definirse la nueva ética o la nueva cartilla moral basada en valores, porque los valores eran como un piso no firme que con cualquier cimiento se caía, era movible.
Y entonces él plantea que los principios fundamentales no son moneda de cambio. Existen porque debe ser un fundamento para ser de izquierda. Y esos valores fundamentales no son intercambiables, no son de una época, son principios universales. Y los principios morales universales son los siguientes que propone precisamente, para irme más rápido, Dussel. Y una de las cosas es que precisamente le seguimos a la siguiente, ¿no? Que los principios éticos y valores proponen que después de aclarar que se trata precisamente de principios y no de valores, la ética no es axiológica, sino normativa. Norma nuestra actitud, nuestro comportamiento, y por lo tanto la ética de los valores no entra dentro de la propuesta de la cuarta transformación. Lo que entra son los principios. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y los principios les llama la constelación ética de Dussel. ¿Y cuáles son esos tres principios básicos? Uno, el principio biopolítico, es decir, primero la vida, el bienestar, que es fundamental para la política de justicia. ¿Y por qué le llaman constelaciones? Porque fundamentan primordialmente el actuar de lo que es el ser de izquierda. ¿Y qué es ser de izquierda? Pues es aquel ser humano que lucha no por su interés personal, sino para el interés de las grandes mayorías del pueblo. Y el pueblo lo define como un poder absoluto dentro de esta lucha de la vida. Es muy importante ver que en esta primera constelación incluye la justicia social, incluye lo que llamaríamos precisamente las grandes mayorías tienen prioridad a unos grupos minúsculos. La siguiente, todavía no. El consenso es la segunda gran constelación que propone Dussel. ¿En qué consiste esta constelación? En algo muy importante, lo que llamamos llegar al consenso. La participación política del pueblo de una manera horizontal y no como se había venido haciendo vertical. Y si bien es cierto, no propone la desaparición de la política o de la democracia representativa, que es un hecho y una necesidad, sí exige que los que lleguen al poder regresen al pueblo, tengan un diálogo permanente y puedan ser revocados del poder para poder ser representantes reales del pueblo. La democracia participativa la ve como una herramienta fundamental en la cuarta T. Y la tercera es la factibilidad. Sabemos que todos los de izquierdas tendemos mucho a la utopía, al idealismo, a salirnos del contexto real. Y él propone que para que pueda haber realmente una política para el pueblo debemos de ser factibles, realistas, es decir, llegar a las necesidades del pueblo y no a lo que dice la teoría, que ha sido un defecto de la izquierda. La izquierda siempre quiere proponer a Carlos Marx, que quiere proponer las ideas de Francia o las ideas que fundamentan ahorita, por ejemplo, en El Salvador, y que muchos preguntan, ¿por qué Bukele es el mejor presidente? Y dicen, ¿quisieras que fuera presidente? Pues no, porque ¿qué está haciendo él? Está matando a los maras o los está apresando, pero eso va contra los derechos humanos. A mí, pues realmente me parece muy interesante lo que ha pasado en El Salvador, pero si nosotros somos humanistas y respetamos los derechos humanos, no podríamos tener como animales a toda esa gente en la cárcel, ¿no? Tendría que haber derechos humanos, pero eso es muy discutible, pero es una realidad que existe. Entonces, ¿cuál es la realidad de México? Pues la que cada comunidad, y por eso hablábamos del mosaico de diferencias que hay, no puede ser igual para cada pueblo. El facilitador, el que es activista social, lo primero es escuchar al pueblo y hacer praxis, pero con el pueblo y para el pueblo. La siguiente.
Y bueno, pues aquí hablamos precisamente del principio normativo de la ética, que nos permite precisamente llevar a cabo estos tres principios a partir de un cimiento sólido. Si no tenemos claro estos principios básicos, que son la vida y la justicia, el consenso y la democracia participativa, la realidad y lo factible, entonces siempre vamos a estar expuestos a que cualquier gente que entre a Morena o que hable de la derecha nos pueda soplar y nosotros caernos. Entonces lo que pone Dussel, y me parece sumamente importante, es que cualquier militante de Morena debe sembrar la semilla de estos tres valores. Y es muy fácil reconocer a la izquierda de la derecha. La izquierda se caracteriza por ver el bien y la vida de todos. La derecha se caracteriza por ver sus intereses personales, y ahí está creando la injusticia y la muerte. Y es muy fácil ver que un representante popular que nada más busca llegar al poder ni se acerca al pueblo, ni se ensucia los zapatos. En cambio, una gente que es representante del pueblo está con el pueblo, y deberíamos de elegir al mejor candidato que represente esos derechos del pueblo, esos intereses. Entonces, pues es importante que ante cualquier decisión nos hagamos estas tres preguntas. ¿Es por el bien de la mayoría? ¿Es por el bien de la vida? Y está siendo realista. Lo siguiente. Y bueno, pues ya viene el consenso, que es lo más importante, y que ya lo expliqué y ya lo voy a resumir, nada más para recordarlo. El consenso es la madurez de la democracia, y es lo más difícil, llegar a consenso, porque siempre queremos imponer al líder, su decisión del líder, aunque el pueblo quiere otra cosa. El líder siempre impone el autoritarismo. El consenso, entonces, hay que llevarlo a la deliberación, a la discusión, y para eso se requiere algo muy importante: la organización y la formación política. Sin organización y formación política, el pueblo va a ser manipulable. Ayer fue muy importante las cifras que nos dio el Fisgón, que van más de 170,000 personas capacitadas en lo que sería el fundamento básico de la formación política, que consta de 7 módulos, y que van 120,000 capacitados para los que aspiran a ser diputados, senadores, etc. Y muchos lo critican porque muchos de estos seminarios son por Zoom, y que muchas veces la gente hace el simulacro de que se está capacitando y no se capacita. Pero bueno, él plantea que de los 170,000 solamente 30,000 van a tener un puesto. Entonces los demás a lo mejor ya les llegó la información o la sensibilización, que es importante bajar la formación política. Y esto implica en la organización de Morena empezar a hacer comités de la transformación. Anteriormente se llamaban protagonistas del cambio, ahora se llaman de transformación, ¿no? Defensa de la transformación. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy difícil de votaciones, donde la derecha quiere sacar la cabeza y quiere comer todo lo que se ha hecho de la 4T. Quiere borrarlo del mapa a través de los medios de comunicación, y entonces es muy importante llegar a la gente y enseñarles lo que es la democracia, el voto realista y no comprado, porque ahí es precisamente lo que afecta la ética de los militantes, que quieren a costa de todo llegar al poder y compran votos. Ustedes lo han oído y lo han visto. La siguiente. Entonces, pues, la pregunta para ustedes, para cuando participen, es ¿qué hacer para que se respete precisamente la democracia y se pueda llegar al consenso? Y la democracia real no hay de otra. Si quieres ser protagonista del cambio, defensor de la transformación, hay que hacer trabajo de comunidad. ¿Y cómo se hace el trabajo de comunidad? Pues formando, como lo están haciendo ustedes, dando capacitación,
también yendo a las comunidades, porque planteábamos que en Baja California ya se capacitaron cerca de 80 personas, soy poco presencial, pero ¿qué tanto de esas personas son de la base popular? Pues muy pocas líderes fueron. Entonces nuestro reto es analizar si los cursos son importantes. Yo considero que hay temas muy importantes para la formación, pero hay que llegar a las colonias, que es muy difícil en Baja California porque llueve, sobre todo en Mexicali, hace calor, hace viento, pero realmente es necesario que esta formación llegue al pueblo. ¿Y qué pasa si no hacemos esa democracia real? Pues tenemos el gran peligro de que la derecha vuelva a asomar su carota, como lo estaba haciendo en Argentina con Milei. ¿Qué pasó? Se fue por los medios de comunicación la idea de que el pueblo va a volver a ser rico, va a dolarizarse, y la juventud que no se le ha capacitado, que no tiene valores éticos, se va y vota por un cuate que es fascista, que está loco y demás, y que va a llevar al pueblo de Argentina precisamente a la dependencia económica de Estados Unidos. Y hay otros casos que han sido golpeados precisamente por gobiernos de derecha, porque el pueblo no ha sido capaz de organizarse. Entonces, esto de la democracia real es bien importante bajarla al pueblo. La siguiente. Y bueno, esto nos lleva al principio de factibilidad, que sí se puede capacitar al pueblo, y ahí les dejo la pregunta. ¿Realmente podemos capacitar a los diferentes grupos sociales? ¿Están capacitados para reproducirlo ustedes? Por ejemplo, estas pláticas, y les hago la pregunta muy valorada. ¿Nada más vienen al curso y se van a dormir o lo transmiten? ¿Y a quién lo transmiten? Esa sería la pregunta de lo factible y real a la siguiente. Y pues este es un principio que tiene mucho que ver con ser realistas. Hay limitaciones, hay formas de llegar al pueblo, como lo hace el instituto a través del Zoom, a través del YouTube. Pues es un medio, pero hay otros. Sí, pero hay otros medios, ¿no? ¿Cómo qué medios hay? Pues tenemos, por ejemplo, los periódicos, volver al radio popular, volver al volanteo, la plática con los amigos y las compañeras. Entonces, el principio de realismo sí se puede llevar a cabo. Ese es mi punto de vista, ¿o qué opinan ustedes? El siguiente. Y volver a la realidad, precisamente, que a lo mejor ustedes están viendo que la ética es algo utópico, que no se puede llevar a cabo por la influencia que ya dijeron del neoliberalismo, por las cientos de años de conquista, porque tenemos un alma encadenada a los valores de los países poderosos, porque nuestros jóvenes quieren irse a Estados Unidos, porque quieren tener una vida de sueño. Pero la realidad es que la gente que migra a veces siente la tristeza del pueblo mexicano, porque la vida en Estados Unidos de trabajo es volver a la esclavitud. No hay posibilidades de relajo, no hay posibilidades de fiestas como la que les platiqué de la boda, porque no hay precisamente posibilidades de tener una vida humana, de alegría. Los hijos los separa el idioma, los hijos odian a los padres porque ven que su cultura no es realmente la... No me instalo, ya me avienta al ruedo, Silvia, le digo. Pero ahorita empezamos.